Olá, olá a todo mundo, a todos que nos estão ouvindo, audiência da SG, aqui da região do Brasil, por que não dizer também da América Latina, Iberoamérica e Europa, que temos também muitos amigos aí. Então, Gustavo, olá, Márcio, que é meu sócio, meu amigo, meu parceiro, que está conosco aqui também, vamos dialogar entre os três. Gustavo, que por cuanto es un escenario que veo como para ficar, ¿eh? Por un tiempo. Y en ese sentido es que nos comenzamos a nos preguntar ese día después de la pandemia. Ya han planteado, nada más que en la presentación, prácticamente una cantidad de temas que si nosotros los abordamos por separados podrían ser charlas aparte inclusive, ¿no? Porque la primera cuestión que me parece interesante de resaltar como para comenzar a charlar es la cuestión de la filosofía hoy, ¿no es cierto? Que es un tema interesante, es una cuestión endógena, ¿no? Hacia adentro del quehacer filosófico, pero me parece interesante plantearlo y compartir con ustedes esta reflexión, que tiene que ver básicamente con entender que la filosofía es una disciplina milenaria y en ese sentido es precientífica, ¿no? La ciencia moderna, que es la ciencia de la cual nosotros heredamos y hemos construido nuestro saber científico actual, es un producto de alguna manera de una larguísima tradición no científica. Los centros de saber en los cuales la filosofía tiene el mayor impulso eran centros de saber de carácter holístico, algo que hemos perdido a partir del siglo XVII, de la revolución científica. Sin embargo, hoy se considera, se cree que en realidad esa modernidad iniciada en el siglo XX, ese proyecto moderno, iluminista, ilustrado, todo ese proceso cultural que dio nacimiento a la modernidad y a la ciencia moderna, mal que mal, aún permanece, digamos, aún está inscripto en nuestras prácticas cotidianas. En el avance de la tecnología se ve de alguna manera o se prueba el éxito de determinados saberes técnicos. Pero sí es cierto que una crisis sistémica como la que produce este agente anómalo que es el coronavirus y la pandemia, de pronto abre problemáticas que desde las ciencias particulares o desde la construcción nominalista del saber no podemos enfrentar. Hay algo que es cierto. En el siglo XX, como nunca antes en los siglos anteriores, por lo menos como no en los siglos anteriores, en el siglo XX se estudió mucho la cuestión del cambio, ¿no? Cómo cambian las sociedades, cómo cambian las creencias dentro de las sociedades, creencias que de pronto se sitúan ¿no? Que construyen una realidad o un principio de realidad muy fuerte en un determinado momento y que de pronto 20, 30 años después se cree totalmente lo contrario. ¿Cierto? Comunidades enteras que creen totalmente lo contrario. Entonces, eso se ha estudiado mucho. Y una de las cosas interesantes, y acá con esto cierro la primera idea, una de las cosas interesantes es que la modernidad, este proceso cultural impresionante que comienza arbitrariamente, nosotros le damos comienzo en el siglo XVII, en Europa en el siglo XVII, que construye la occidentalidad no es actual, o la concepción de Occidente actual, en realidad se nutre del cambio permanente, como si hubiese un núcleo inaccesible y alrededor todo va permanentemente cambiando y es necesario que alrededor esté todo permanentemente cambiando para que se siga preservando el núcleo.
Quando a gente tem toda essa tecnologia, aí vem o gancho de algumas partes da tua pergunta, quando a gente vê com todas as tecnologias, a informação que a gente tem hoje, e de alguma forma a gente pergunta se essas pessoas gostariam de voltar para o passado e ter essa simplicidade, a maioria não quer. Mas, ao mesmo tempo, o estado de conforto delas é tão grande que a gente não faz essa ruptura com o futuro. La idea que, Marcio, vos me invitás a decir es, el siglo XX termina en el año 2020, 20 años después de haberse iniciado el siglo nominal, de manera nominal, el siglo XXI, está terminando el siglo XX. Recién ahora está terminando el siglo XX. ¿Qué pasó durante estos 20 años, desde como hito histórico, la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Y comienza todo un proceso político muy convulsionado. Y 20 años después, con desarrollos tecnológicos, se crean las condiciones para que el siglo XX se cierre. Estamos cerrando el siglo XX en el año 2020, 20 años después de haberse iniciado. En este momento se aceleraron todos los procesos de cambios que nos muestran la crisis del siglo, la crisis que generó el siglo XX, que generó la política del siglo XX, que generó el pensamiento de nuestras ciudades del siglo XX, que generó el modo en que nosotros creímos que construíamos civilización en el siglo XX. Todo eso entró en una crisis que nos provoca y que nos obliga a entrar al siglo XXI revisando los valores más fundamentales. Es interesante porque el coronavirus generó un shock, ¿eh? Y falou, a partir de ahora cosas están mudando. Entonces vamos a ver cómo esto continúa. Hemos llegado a un punto en el que el coronavirus y esta crisis actual ha reforzado los contrastes. Entonces, eso que llamamos normalidad, digamos, ¿qué es más normal? Los beneficios que la tecnología nos genera o nos ha generado para poder acceder a la comunicación, o la desigualdad social de nuestros barrios y de nuestros territorios. Lo que llamamos normalidad, la palabra normalidad no debe nunca confundirse en el ámbito del pensamiento de lo social, nunca debe confundirse con naturalidad o con lo natural. Lo normal no es lo natural. Lo normal es un estado de situación que está sostenido por acuerdos colectivos, acuerdos políticos, acuerdos de convivencia, y que, bueno, tiene reglas. Es necesario detenernos, repasar y revisar cómo hemos construido esas reglas de convivencia que nos trajeron hasta aquí, y crear nuevas reglas. Ahora, la cuestión es, ¿vamos a crear nuevas reglas en función de viejos valores? ¿O tenemos que hacer este ejercicio filosófico y hasta metafísico, ¿no? Ontológico, metafísico, de repasar esos nuevos valores? ¿Cuáles son los valores profundos sobre los cuales vamos a construir las nuevas reglas de convivencia? ¿Qué pasa con esos valores, no? La cuestión, otra cosa interesantísima, la culpa. Fíjate, ¿no? Como cuestiones de carácter casi íntimo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de sociedad surge de una sociedad sin culpa y sin perdón, por ejemplo, ¿no? Esto hay que reflexionarlo, yo no digo que sea ni bueno ni malo, digo, es algo que se pone en tela de juicio desde lo más profundo y que va finalmente a construir un tipo de sociedad u otra. Si ya Sócrates falaba un poco referenciando sobre los grandes principios éticos, ¿no? Y que estos eran inspiradores de una nueva moral, o sea, de qué? De reglas que interpretan esa ética na convivencia da sociedade. Então, quando você fala quais serão as novas regras, as antigas para um novo normal, eu coloco e agrego, então, o que temos que ficar discutindo é de uma nova moral, né? Já Foucault também falava destas coisas, né? O que é comum, o que é normal,
Por ejemplo, hay cuestiones muy fundamentales que se están dando en nuestras sociedades, que tarde o temprano van a interpelar todo la forma de construir lo occidental, la visión occidental del mundo, ¿no es cierto? La visión occidental, y destaco esto, que tiene que ver, por ejemplo, con los movimientos que se vienen dando desde las perspectivas de género, ¿cierto? Las perspectivas de género, la manera de repensar las subjetividades y que tiene que ver con la construcción de la identidad como individuos y el rol que cumplimos dentro del orden social, económico y político. Desde hace muchos años que se viene estudiando en filosofía la cuestión acerca de cómo se construye el género, no la sexualidad, el género. Y en esa construcción de género que es social, que es cultural social, se manifiestan algunos desequilibrios de poder que generan injusticias. Entonces, las perspectivas de género cuestionan fuertemente la manera en que se construye el género. Y a partir de ahí comienza toda una reflexión sobre las prácticas que construyen esos órdenes de género. Entonces, eso provoca, dentro de los órdenes morales clásicos, provoca toda una nueva serie de tensiones, ¿no es cierto? Porque es interesante, porque en las batallas políticas no se quiere discutir esto, en definitiva, no se quiere discutir comprensiva y filosóficamente estas cuestiones. En la batalla política lo que hay es combate político, hay enfrentamiento, ahí aparecen los odios, aparecen los extremos, cuando en realidad lo que hay que hacer es tomar una posición comprensiva, saber que se están precisamente repasando todo un orden de valores morales que han tenido consecuencias, como decíamos hace un ratito, que generan injusticia, que generan inequidad, que no representan todas las formas de percibir. O interrogante que fica es, este nuevo escenario se va a manejar no solo con otras reglas, sino con los mismos termos que un antiguo escenario, que un antiguo paradigma, o precisa de nuevos termos, de nuevos conceptos, en última instancia de nuevos neologismos, que por ejemplo se está perdiendo los rituales en esta era que él denomina la post-sexualidades. Entonces digo, ¿cuál es esa nueva moralidad allí? Si tenemos en cuenta estos nuevos filósofos contemporáneos que construyen desde un lado hasta desafiante. El modo en que concebimos el estar bien, todo esto ha generado una sociedad de hiperconsumo que ha exacerbado determinadas psicopatologías. Y tanto Hahn como Sloterdijk y otros filósofos lo vienen ya destacando hace bastante tiempo, ¿no? Pero no se trata solo de la desigualdad o de la inequidad, sino también de la exacerbación de las pulsiones, ¿no es cierto? El siglo XX se ha construido en función de la exacerbación de todas las pulsiones, entonces de la exacerbación y de la generación incesante de deseo, porque el deseo motoriza todo el sistema económico. ¿Qué ha generado eso? Ha generado estrés, ha generado situaciones de angustia, ha generado nuevas psicopatologías, depresiones, adicciones y una necesidad incesante de formar parte de un mercado del deseo, de un mercado de la producción. Si nosotros seguimos construyendo ese tipo de individuos psicológicamente al servicio de la producción de deseos,
vamos a seguir teniendo los mismos sentidos del territorio y vamos a tener cada vez más inseguridad. Más inseguridad. Ahora el desafío técnico, porque esta es la cuestión interesante también, ¿no? No hay soluciones tecnológicas a problemas éticos. En nuestras ciudades en el siglo XIX comenzaron con poblaciones, no sé cómo será el caso de las grandes ciudades de Brasil, ¿no? Con poblaciones muy pequeñas, digamos, poblaciones de, no sé, 100.000 habitantes, y terminaron el siglo XX con 10 millones de habitantes. San Pablo, si no me equivoco, 20 millones de habitantes, una cosa increíble. México, Buenos Aires, Santiago de Chile, ciudades que crecieron de una desmesura porque hubo un sistema político, hubo una forma de pensamiento que generó ese tipo de desarrollo, que no es desarrollo urbano, es desarrollo social, es una forma de entender cómo construir sociedad, ¿no es cierto? Eso es, digamos, y además lo que eso significaba, creo, la cabeza de Goliat, decía un escritor argentino, ¿no? Nuestros territorios se pensaron como con cabezas de Goliat, porque esos grandes núcleos urbanos, con millones y millones de personas que generaban prácticamente todo el sistema económico, provocaron este fenómeno de la polarización, ¿no? Todo el territorio trabajando en función de estos centros potentes y poderosos. Esa fue una manera de entender la ciudad en el siglo XX. La primer postal de la pandemia fue las ciudades vacías. Esos lugares donde nosotros depositábamos toda nuestra esperanza cultural, de pronto se vaciaron. Y nuestro corazón, cuando veía esas fotos, ¿no?, de las grandes urbes vacías, nuestro corazón se sentía tristeza. As cidades nascem lá naquela época clássica, filosófica, né, com as ágoras gregas, onde as pessoas se juntavam para quê? Para filosofar, para construir conhecimento. Depois, na Idade Média, como lugares de encontro para fazer negócios. Ou seja, as cidades são espaços principalmente públicos para que as pessoas se encontrem, sim? As pessoas se amem, tenham amizade, façam negócio. Quando a cidade perde essa essência, começa a ser não cidade. Ou seja, quando falamos de guetos de ricos ou guetos de pobres, estamos falando da contra-cidade. Uns por uma questão de marginalidade social, outros por uma escolha de elite que chega à desigualdade. Tem novos caminhos que vão no sentido de que falávamos antes, não? A economia do bem comum, a inteligência do bem comum, como começamos a trabalhar estas coisas desde uma questão mais territorial, mais urbana, sim? Nós estamos indo um pouco do tema, mas a filosofia y el territorio y las sociedades es una trama compleja. La ciudad actual como concepto tiene todos estos problemas que han sido puestos en evidencia por el coronavirus, ¿no? Que son valores de interrelación humana, ¿no? La discriminación, la exclusión, la xenofobia, las cuestiones, los conflictos étnicos. Bueno, entonces tendríamos que empezar a pensar con contravalores, digamos, o valores que de alguna manera estén en oposición. Entonces pienso en la diversidad, pienso en la multiculturalidad, pienso en la inclusión, pienso en espacios en los cuales todos estos valores se puedan conjugar a nivel social. Y entonces tal vez no son las ciudades, en el sentido que venimos entendiendo en el siglo XX, los espacios en los cuales se van a dar estos valores. Tal vez son, lo que decís vos, otra forma de villas, creo que dijiste, islas, claro, sí. Y yo pienso en el antiguo concepto de aldea, ¿no? ¿Y por qué no de pueblo, como en Argentina? Aldeas, ¿no es cierto? ¿Por qué no volver a pensarnos como aldeanos, ¿no es cierto? Puede ser, es probable que después del coronavirus, cuando la tecnología finalmente solucione el problema médico-sanitario, que no estará muy lejos la solución, por lo que tengo entendido,
puede ser que efectivamente no podamos volver a ser los mismos. Es probable que tengamos que aprovechar esta situación crítica para repensar ahora en profundidad, no como un diálogo de locos que teníamos hace 15 años, de un diálogo de sordos, digamos, que nadie nos escuchaba mucho, sino ahora verdaderamente está en el tapete y en la agenda de primera mano de la política, ¿no? Entonces ahora sí, hay que tomar cartas en el asunto y transformar nuestras sociedades, y no podemos volver a las mismas prácticas. Hoje, no dia desta sexta-feira, 28 de agosto, é que estamos com muito prazer e vamos conversar com um grande amigo, Leopoldo Villadiego, de Colômbia, de Cartagena, da região do Caribe. Pelas temáticas que ele maneja, vemos uma grande oportunidade de poder conversar com ele sobre dois grandes temas, que são o espaço público e o hábitat social. Como estão passando esta situação da pandemia aí na Colômbia e em especial em Cartagena? Bueno, a nivel nacional, Dani, la verdad la pandemia pues llegó de un momento a otro, fue introspectiva, aunque ya teníamos noticias a nivel internacional de lo que estaba ocurriendo en China. Y pues con esta pandemia lo que hemos podido evidenciar es que nuestro sistema de salud es muy deficiente, tenemos pocas camas. O sea, puso en evidencia muchas cosas que en su momento pensábamos que podíamos responder, y nos dimos cuenta que tenemos un grupo humano muy valioso que son los médicos. Cierto que en ciertos momentos nos podemos ver mal, en ciertos momentos pueden ser criticados, pero ese grupo humano en este momento es un tesoro que tenemos que valorarlo muchísimo más en todo sentido. Y yo pienso que eso ha sido lo bueno de la pandemia. O sea, comenzamos a meternos en la virtualidad 100% y hemos comprobado que funciona, ¿cierto? Uno, que se puede trabajar de casa. Dos, y que comienzas a ver que los espacios hoy por hoy no estaban adaptados. Claro, ¿quién va a estar pensando que esta pandemia iba a venir? Nadie. Fue algo que nos tomó de sorpresa. Y también, Dani, y Marcio, algo que nos ha afectado muchísimo ha sido la economía. Para todos, en todos los niveles sociales, todos los niveles socioeconómicos del país, tanto el más rico como el más pobre han sido afectados. O que não queríamos provocar na primeira parte da conversa era a colocar esta situação de qual é o verdadeiro papel do Estado, sim? Porque o que parece como que entra em crise com tudo isto é o papel do Estado, né? Porque aqueles que pensavam em aquele Estado liberal, Estado mínimo, que não faz praticamente nada, entraram numa grande crise, sim? Porque, como você bem falou, em teu país, o que se demonstrou é que o sistema de saúde é ineficiente, não consegue responder. Que digamos que es una salida inteligente, una reactivación económica inteligente, y ya luego viene ese manejo de la espacialidad, de cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar, que yo pienso, Dani, que sí se pueden generar cambios, pero bajo la disciplina y la responsabilidad ya de cada persona o de cada familia, ¿cierto? Porque todavía estamos expuestos 100% a contagiarnos, pero allí ya las políticas salieron rápidamente, políticas de bioseguridad. Eso comenzó a trabajar, pero con la implementación de esas políticas de bioseguridad, que fue algo muy importante que se pudo establecer a nivel nacional y local. Mas pós-pandemia, o que a gente pode pegar desses ensinamentos para uma cidade turística que nem a Cartagena, e para a nossa, da América Latina também, aqui em Gramado e Canela, na nossa região das Hortênsias, que ela vive praticamente só do turismo hoje? Que o que se perdeu é essa confiança. Porque o momento em que a gente tem que sair na rua com um tapabocas, como você falou, uma máscara, é porque não tenho confiança no outro, né? Do momento que
para ir a um hotel ou a um restaurante, tenho que pensar muito bem se os protocolos de segurança estão bem, é porque não tenho confiança. ¿Qué territorio? Ahora nos toca pensar en territorios seguros. Bienvenido a Cartagena, que es un territorio seguro. Bienvenido a Cartagena, que tiene hoteles que cumplen ese proceso de bioseguridad y que sabes que todos sus empleados no están contagiados, desde el aseador, el mesero, el botones, el recepcionista, todos están libres sin coronavirus, ¿cierto? Y que todos los que vamos a recibir van a cumplir ciertos protocolos de distanciamiento. Va a ser un poco difícil y yo creo que debemos entrar en la confianza de que vamos a ir a un sitio de que yo no soy libre, no estoy contagiado, pero viene otro problema que hay que analizar, es que muchos son asintomáticos, ¿cierto? Entonces, yo no me siento nada, yo no siento fiebre. Y regresando al tema hotelero, Marcio, pues yo pienso que hay en esa parte de la reinversión es donde podemos generar otro tipo de habitaciones o habitaciones más amplias. Por ejemplo, imagínate los hostels que están abiertos a los jóvenes, donde tú compartes las camas con todo el que llega y comienzas a generar esa interacción de conocimientos con el que llegó de Argentina, el que llegó de Brasil, el que llegó de Panamá, el que llegó de Chile, o no sé si los hoteleros inteligentemente podrán bajar costos para poder abordar mayor esto, o que los hostels dejen de ser espacios de 5 camas a ser espacios de 3 camas. Mas sí nos estamos convencidos de que estamos perante un escenario completamente diferente y que tenemos que prepararnos para eso, ¿sí? Principalmente en esos aspectos que todos nos como urbanistas, como proyectistas del territorio manejamos, ¿sí? Como esta cuestión que es una de tus especialidades, sus espacios públicos, ¿sí? Como a partir de ahora, en esa situación que tenemos cidades turísticas, mas na verdade em todas as cidades, as pessoas vão poder estar e se encontrar em um espaço público que possa garantir segurança. O ser humano sempre tentará retornar a viver a cidade como um lugar de encontro. Si no, a cidade deixa de perder su razón de ser, ¿no? ¿Cierto? Como establecer de pronto ese tipo de controles que va más a la conciencia de utilización del espacio, o generar espacios transitorios que todos pasemos de un lugar a otro, que la gente fluctúe y en el caminar poder disfrutar, y siempre va a haber una circulación. También podría ser, no que sean momentos estacionarios, sino momentos de total circulación, de movimiento constante, para que todos vayamos pasando. Entonces, ¿eso a qué nos va a obligar? A una generación de mayor espacio. Esa nueva vivencia, ese nuevo parte de la socialización, habría que analizarla, y yo creo que se deben generar más espacios públicos en las ciudades para poder interactuar, y para mi concepto muy personal, que sean fluidos, en línea recta. O sea, que yo vaya a un punto y dé un ciclo y vuelva a llegar a mi casa, no quedarme en el lugar. Entonces eso también me ayuda a distraerme, hacer ciertos recorridos, porque antes tú ibas a un parque, pues te quedabas en la plazoleta, en el punto de juego. Entonces de pronto vas rotando, vas caminando, te vas moviendo, para que todos podamos aprovechar de todo, o sea, con aprovechamiento en movimiento. Ou seja, a inteligência artificial, ela vai ser muito bem, se ela for muito bem programada, acho que ela vai ser fundamental para esse momento. Mas eu acredito ainda que tem que ter um consenso social para que a gente saiba que porque me parece, talvez mais aqui no Brasil, pela polarização que nós estamos vivendo, não tanto talvez na América Latina, mas no Brasil sim, que ainda não há um consenso sobre o vírus. E nessa situação de não ter um consenso, as pessoas ainda não saberem como se portar, me preocupa, porque se nós formos trabalhar com a inteligência artificial, se a inteligência artificial não tiver uma ética muito bem programada, ela pode ser um efeito muito danoso para o mundo,
como hacemos para construir estos lugares, mas não também no espaço público. Nesta outra questão que você falava, Leo, da cidade como um todo, porque nós sabemos que seguir permitindo que as cidades se extendam, se expandam de maneira horizontal é comer a ruralidade, comer a paisagem natural, e isto vai contra a cidade, porque faz justamente tudo o que a gente sempre fala de insustentabilidade vinculada com mobilidade, com consumo de energia, com tempo e com consumo do solo urbano, né? Então nós desde aqui estamos construindo um novo conceito que chamamos de ilhas urbanas, ¿sí? Esses espaços, essas áreas que são de amortecimento, ¿sí? entre a área urbana e a área rural, e que podem ter uma forma de ocupação compacta e mais elevada, para que não gere impacto nas paisagens, que possam ser multifunção, ¿sí? Como uma grande centralidade, que permita compactação urbana, mas que respeite as paisagens, para que as pessoas possam estar próximas, mas ao mesmo tempo podendo curtir los espacios naturales. Y de pronto pensar que las zonificaciones, cuando nosotros realizamos algo, zonificamos los proyectos, ¿cierto? Una zona con un espacio específico, la otra zona con otro espacio específico. Entonces, en ese pensamiento, como que poder respetar las zonas de niños, poder respetar las zonas de adulto mayor, poder respetar las zonas de jóvenes, porque el adulto mayor en este caso es el que está corriendo mayor riesgo. Entonces, yo pienso que sí, hay conciencia ciudadana, podemos disfrutar de los espacios, pero sí generar la transformación de los espacios que sean más amplios. Yo creo que es una oportunidad que nos está dando la vida de ampliar espacio público, de generar nuevos espacios públicos. Mas todo esto con certeza va a ser un gran desafío de aquí para frente. Como siempre decíamos, Leopoldo, você debe lembrar, nós projetistas debemos ser bons pilotos que saibamos navegar a incerteza, né? Nós sempre decimos menos casas y más ciudades, ¿sí? O sea, cómo construir moradia social dentro de la ciudad para que possam os habitantes ter dignidade de ser cidadãos de uma cidade e não que tenham que ir a morar a 10, 20 quilômetros longe da cidade, sem serviços, sem equipamentos, sem espaços públicos. Este é um grande desafio que esta época de novo nos coloca na frente, né? Y es lo que dice Dani. Dani, hace falta en esa vivienda bis que va a tener una cantidad de familias habitando. Entonces, claro, comenzás tú a crear los equipamientos, a crear los espacios, las zonas verdes, los parques, tal, pero esto pues hecho dentro de un plan parcial o un gran master plan de desarrollo, y comienzas a generar esos equipamientos que no solo va a beneficiar a los que van a habitar, sino que van a impactar positivamente al resto de la ciudad, ¿cierto? Y yo pienso que en eso es lo que debemos concentrarnos ahorita. De pronto, que sea un poquito más grande, que tengan ese estudio porque necesitamos ahora, porque se puede presentar una pandemia en cualquier otro momento. Puede aparecer otro virus evolucionado, ni Dios lo quiera, en 2 años. Entonces, otra vez tenemos que regresarnos a casa, volvernos a conectar 100%, ¿sí? Entonces, esa vivienda, ¿cómo se puede transformar? Un grande desafío nos vemos que está en cómo construir, proyectar espacios que superen a condição própria da casa, da habitação. Mas o problema é que todos estes programas estão focalizados na própria casa, mas não contemplam todo o conjunto o que nós chamamos arquitetura do ambiente, ¿sí? Ou seja, todo o que faz a dignidade de uma pessoa, porque eu posso projetar um apartamento digno para essa pessoa, mas se en esos conjuntos, en esas nuevas centralidades,
ele não tem os lugares comerciais para ir a comprar seus produtos, não tem espaços públicos de encontro, não tem um posto de saúde, não tem uma escola, não tem as coisas que fazem cidade. O único que nós estamos fazendo, em termos gerais, e nós como projetistas temos muita responsabilidade também, é voltar a replicar o padrão da favela, dos assentamentos carenciados, porque essas pessoas se vão sentir isoladas, longe do que é essa cidade, e para poder chegar a acessar a todos esses outros benefícios que um cidadão tem, eles têm que fazer um percurso muito grande, e aí se gera esta situação de conflito, de marginalidade. Debemos generar transformaciones. Si nosotros como arquitectos o urbanistas no generamos transformaciones, así sea de un poquito en el pensar, que ya lo físico se vuelve un proceso de gestión para realizarlo y dura un poquito más en el tiempo, pues yo creo que en el pensar podemos jalonar todo y de verdad ahí sí volverlas tangibles. Sí, y de verdad los felicito por estas charlas, por estos conversatorios que son buenísimos y que ojalá le llegue a toda Latinoamérica, y no porque nos vean y hacernos famosos y tal, no, sino porque va a ayudar a generar pensamientos y que todos estemos alineados y podamos intercambiar ideas, ¿cierto? Que intercambiando ideas yo creo que nos podemos ayudar mutuamente y poder apalancar ese desarrollo que queremos desde cada ciudad, porque cada ciudad es un mundo, es un pensamiento, son territorios distintos, pero la pluralidad esta multicultural nos va a ayudar a seguir desarrollándonos. Y pues yo no miro con buenos ojos la globalización, yo miro la parte cultural de ir a Brasil y aprender de Brasil, que te transfiera cosas muy interesantes y respetarlo, o sea, toda esa parte, y ustedes vengan acá y miren otras cosas también, y eso nos va a enriquecer, ¿cierto? Eso nos va a enriquecer 100%, que es lo que esto hace, enriquecernos en conocimiento, y sé que luego lo aplicamos y vamos a generar transformaciones, que es lo que queremos, y de verdad muchísimas gracias por la invitación y muy agradecido. Temos o prazer de receber a Osvaldo Moreno de Chile, o arquiteto e máster em paisagem e ambiente, diretor do mestrado de paisagem na Universidade Católica de Chile. E um pouquinho para ir iniciando esta conversa, porque vai ser isso, um bate-papo, uma conversa. Como está a situação no Chile, en este sentido? Bien, bueno, efectivamente, como tú señalabas y como también mencionaba Marcio, ¿cierto? Este escenario de crisis sanitaria y también crisis social, ¿no? Creo que hoy día podemos perfectamente acuñar este concepto de crisis sociosanitaria. Ha remecido, ha movido los cimientos de, podríamos decir, todas las prácticas habituales que teníamos tanto en el ámbito laboral, en el ámbito de las relaciones personales y comunitarias en ciudades. Creo que al menos para muchas generaciones es la primera experiencia de un gran evento global que afecta en general a toda la humanidad, ¿no? Y eso sin duda es un aspecto muy, muy interesante de poder observar y analizar. Acá estamos en una condición de confinamiento en general a nivel país. Poco a poco ciertas ciudades han ido liberando y hemos entrado en fase de cierta flexibilidad para retomar algunas actividades desde el punto de vista, por ejemplo, académico. Desde inicios de año nosotros estamos con un régimen online, un régimen virtual, lo cual también ha llevado, ya desde el ámbito de lo académico, a reformular una serie de principios, no solamente de metodologías y de herramientas de comunicación, sino que también de principios básicos de transmisión de aprendizajes y conocimientos, ¿no? Te ouvia y me lembraba de un filósofo contemporáneo que seguramente usted debe conocer, Byung Han, o
surcoreano que formado hoje en Alemania con mucho suceso. Y él justamente está hablando de que estamos en una sociedad de la comunicación sin comunidad, ¿sí? O sea, esta cuestión de que estamos hipercomunicados a través de esta tecnología, mas estamos perdiendo el vínculo de las relaciones sociales que construyen verdaderamente comunidades, ¿sí? Y esto puede repercutir mucho en los espacios urbanos, en los espacios públicos, porque a pandemia o que nos coloca como una situación crítica esa pérdida de confianza, ¿sí? Que esa pérdida de confianza coloca en crisis a segurança dos espaços, sim? Dos espaços públicos principalmente. Como fazemos para que agora os espaços urbanos, os espaços paisagísticos, os espaços públicos, os parques, as praças, as ruas, possam ser seguras? Como um habitante pode se sentir en una cidade segura? ¿Cómo podemos concebir en el fondo el aprendizaje sin esa experiencia del campo, ¿no? del contexto, del terreno? Yo veo ahí, algunas dificultades y que de alguna manera también nos desafían a entender esta crisis como un espacio de oportunidad también. Creo que al estar desenvolviéndose es difícil tomar partido sobre si esto que estamos construyendo toma en cuenta todas las dimensiones que implican este cambio de paradigma. Yo diría que uno de los aspectos interesantes que ha ido emergiendo en estos meses, porque la verdad estamos hablando de meses, no es que estemos hablando de un periodo tan largo tampoco para tener una gran perspectiva, yo diría que ha ido emergiendo con fuerza la capacidad del manejo de información territorial de manera remota y de cierta, podríamos decir, democratización de la información territorial, que tradicionalmente más bien ha estado recluida o ha sido parte de ciertos círculos de profesionales con ciertas expertices en el campo de los sistemas de información geográfica o en general de las ciencias del territorio, para ser una plataforma que cada vez va manejando de manera más familiar las personas en general. En la medida que vayamos recuperando ciertas confianzas y ciertos espacios de libertad, se puedan articular también con métodos más convencionales y que yo creo que al final, como digo, si lo logramos ver como un espacio de oportunidad, me parece que en realidad es un cambio, es un upgrade, ¿no? Una actualización interesante que justamente está en desarrollo. En relación al acontecer en definitiva de estas, podríamos decir, de los efectos de la pandemia, de esta crisis sociosanitaria en los espacios públicos, es sin duda también un campo fascinante que estamos viendo casi como en el fondo si el mundo entero se transformara en un gran laboratorio socioespacial, ¿no? Pero por otra parte, me parece también, y esto ha sido una experiencia que hemos visto en Santiago y probablemente también en grandes ciudades, que tiene que ver también con el rol de los espacios públicos y de las áreas de paisaje, ¿no? que es un concepto que nos interesa proponer, que va más allá de aquellos espacios urbanos o espacios verdes como parques, plazas consolidadas, sino que más bien tiene que ver con un repertorio de espacialidades y de lugares, de sistemas incluso muchas veces naturales que quedan insertos dentro de las ciudades, que algunos de ellos no están habilitados, pero que sin duda han cumplido un rol relevante durante esta época de pandemia. En parte, por ejemplo, esos espacios han podido en el fondo brindar a ciertas comunidades la posibilidad de tener un panorama a través de la ventana, ¿cierto? Vinculado a una cierta naturaleza más cercana a esos contextos. Grandes sectores de las ciudades se encuentran más bien confinados en pequeños espacios, ¿cierto? Con un grado de hacinamiento que de alguna manera esta crisis lo ha ido acentuando. Entonces, también ahí hay una reflexión interesante sobre el valor y las nuevas perspectivas de valorización que podemos tener sobre esos espacios, ¿no? Sobre el paisaje urbano. También nos colocan en este desafío de ser bon. La tecnología es una cosa legal, tenemos que aprovecharla, mas también a vida debe se desenvolver sobre
situações concretas, reais, sim, sobre o território, porque onde a gente transforma as sociedades é no próprio território. Então, isto nos cria, todos os que trabalhamos sobre questões tanto urbanas como territoriais, em todo caso vinculadas com a paisagem, desafio extra, né? Hoje está falando muito e coincidimos contigo em que é uma grande oportunidade tudo o que está acontecendo. Nós também vemos isto como uma grande oportunidade. Está falando muito de como transformar isto em espaços educadores, em cidades educadoras, em cidades e espaços inteligentes, ¿sí? Que nos ayuden a comprender esos lugares sin perder la verdadera esencia. Hace ver que efectivamente el espacio público es la estructura fundamental del habitar humano, ¿no? Del habitar de ciudades. Algo que decimos con fuerza hoy, pero que si recordamos años recientes, incluso quizás estas últimas décadas, probablemente se había ido debilitando, especialmente los discursos de políticas públicas, ¿no? Muy enfocados especialmente en las ciudades latinoamericanas en fomentar el desarrollo urbanístico, en generar podríamos decir, un soporte para el desarrollo privado de la ciudad, la privatización de los espacios urbanos, y en donde efectivamente muchas de nuestras grandes zonas urbanas hoy día comprometidas y quizá más carenciadas desde el punto de vista de la dotación, de la existencia de estos espacios públicos, han sido producto de estas políticas públicas de los últimos 20 o 30 años en las ciudades, especialmente en países cuyo norte, ¿cierto?, ha sido en estas últimas décadas el modelo neoliberal, como ha sido en Chile. Por lo tanto, yo diría que hoy día es muy interesante identificar ese germen de reivindicación de la importancia del espacio público, que, insisto, yo lo veo ya no solamente ligado a modelos tradicionales de planificación urbana y de diseño urbano de espacios públicos y de paisajes, sino que más bien lo veo muy vinculado a un activismo comunitario que intenta en definitiva recuperar, crear incluso vínculos con lugares, con espacios, incluso con sistemas, y ahí es donde nuevamente este concepto del paisaje, más allá de lo que la ciudad formalmente ha diseñado en los últimos años, sino que encontrar esos espacios en situaciones de humedales urbanos, de quebradas, de esteros, de riachuelos, de cerros, en fin, de todos aquellos sistemas ambientales que han persistido pese a los grandes impactos que la ciudad ha generado sobre ellos, ante la ausencia muchas veces del Estado y de la inversión de lo público, ¿cierto?, para habilitar este tipo de espacios. Muchas veces son las propias comunidades las que en este proceso, en el fondo, de reivindicación y de puesta en valor, van construyendo también estos lugares y estos escenarios de paisaje. Como é que a gente consegue fazer com que o poder privado ou o empresário também perceba o significado, né, dessas questões tão importantes do espaço público ou do espaço verde para dentro do ambiente privado, né? Então, esta colocação que põe Márcio e que é uma grande preocupação está vinculada com esta sociedade do poder privado, né? E que eu aproveito para complementar a pergunta, uma coisa que estava pensando e que aproveito isto que Márcio colocou, porque em última instância aqui por esta questão que ele mencionava do interesse do privado em querer planejar os territórios sempre para seu benefício, claro. Creo que en el fondo asistimos hoy día a una suerte de territorio collage, haciendo alusión a esta idea de la ciudad collage, ¿cierto?, un territorio collage, donde observamos distintas prácticas que obedecen también a la superposición de modelos. La privatización del paisaje tiene, yo diría, dos implicancias. Por una parte, está asociado a restringir la accesibilidad
a ciertos lugares que muchas veces desde un punto de vista tradicional o desde la historia de los territorios y de las comunidades que lo habitan, han configurado escenarios en el fondo relevantes desde el punto de vista de la identidad, ¿cierto? Pero por otra parte, hoy día también creo que resulta interesante establecer ese análisis desde la perspectiva de la accesibilidad y de la, podríamos decir, transferencia de los beneficios que estos sistemas, estos componentes medioambientales que conforman los paisajes aportan a los territorios que también hoy día atraviesan condiciones que están asociadas a una crisis de cambio climático, ¿cierto? Y donde por lo tanto muchas de las cuestiones que hoy día reclamamos en materia de gestión ambiental asociada al mejoramiento de la calidad del aire, de las aguas, a la capacidad de poder regular los efectos de desastres sobre los territorios urbanos, responden también a un manejo, podríamos decir, desde la lógica de la privatización de esos mismos recursos que podrían efectivamente brindar esto que hoy día denominamos como servicios ecosistémicos. Veo que en distintos contextos, digamos, y también analizando ciertos casos referenciales, tanto en nuestros propios países como también en contextos como el europeo, efectivamente el rol del Estado necesariamente debe recuperar un posicionamiento que yo creo que va muy de la mano de entender un rol también educador, ¿no? Y en ese sentido me parece muy interesante, por ejemplo, el caso que vimos durante muchos años de desarrollarse en Antioquia, en particular en Medellín, ¿no? en nuestro continente, como un ejercicio de recuperación y de co-construcción de lo público a partir de una visión del Estado que puso por delante, en definitiva, podríamos decir, el rol convergente de un adecuado manejo de la ciudad y del territorio, ¿no? Y de su paisaje, por cierto. La mejor manera de convencer a quienes están contra de un modelo de lo público como el eje central de la gestión de un territorio es justamente hacer ver que los conflictos que se pueden llegar a evitar, o dicho de otra manera, de la capacidad en el fondo de establecer acuerdos territoriales que favorezcan en definitiva una adecuada convivencia, es la mejor herramienta también desde el punto de vista de asegurar condiciones de inversión, de desarrollo privado y de rentabilidad para esos mismos actores. Sempre falamos justamente dessa questão de quando trabalhamos en estos últimos tempos, trabalhamos en proyectos de planeamiento urbano de justamente la ciudad de Gramado, Nueva Petrópolis, que está aquí pertinho, también otra ciudad germánica, y el concepto justamente parte disso, né? de cómo construir lo que nos gostamos de llamar a sociedade da inteligência do bem comum, né? Ou seja, e nisso entra o público e o privado, sim? Porque o público, obviamente, por todas as coisas que você mesmo levantou, né? O valor da socialização, da democratização, da oportunidade de construir sociedade, mas o privado também quando ele está pensado desde o foco do interesse público. Nós gostamos muito de dizer que trata da inteligência do bem comum, né? Como construir essa inteligência com o espírito do bem comum. Às vezes eu questiono, Oswaldo, em termos de sociedade, né? O que vem antes? A capacitação ou a consciência, né? Ou elas têm que andar juntas? Porque como é que a gente consegue capacitar a sociedade, fazer com que ela entenda o real sentido da questão pública, né? Ou da cidade, ou do valor da cidade, ou da sua paisagem, se a gente não consegue conscientizar ou capacitar elas, né? É uma construção social, né? É uma construção coletiva. A mí me parece que en primer lugar hay una ausencia de ciertos liderazgos, especialmente en nuestras clases políticas, que sean capaces de entender esa necesidad de esos espacios de encuentro, ¿no? Estamos asistiendo a
probablemente a una clase política que la verdad no comprende en definitiva el momento que está viviendo, cuando en general los distintos actores de la sociedad lo que justamente están buscando, y ya no solamente piden permiso, sino que simplemente hoy día se establecen esos espacios. Y creo que otro efecto, podríamos decir, colateral de esta crisis y de la imposibilidad de vernos, es que de alguna manera se han comenzado a establecer también distintos foros. Esto que estamos haciendo nosotros ahora en este momento es un ejemplo de ello, ¿no? Distintos foros que ya no solamente remiten a un orden lógico desde arriba hacia abajo, sino que van permitiendo, podríamos decir, institucionalizar ciertas miradas y ciertos intereses que se pueden ir de alguna forma aglutinando, ¿no? Se pueden ir en el fondo compactando para poder establecer esos puntos de vista sobre un territorio. Muchas veces incluso las prácticas de encuentro de estos distintos grupos sociales van reivindicando determinados espacios públicos que históricamente o bien han tenido otro rol o han estado muchas veces invisibilizados. Determinados lugares de la ciudad comienzan a ser bastiones o lugares icónicos de ciertos movimientos, desde donde se comienza a pensar entonces un nuevo modelo, en definitiva, de ciudad, podríamos decir. Es esa grande oportunidad, esa interfase donde construimos de una manera social, ¿sí? A idea no es ni una cosa ni a otra, ¿no? Porque ¿quién capacita a quién? A veces no profesionales aprendemos con los habitantes en última instancia, claro, porque ellos saben del lugar. Entonces, ven como estamos hablando, es un proceso de construcción colectiva permanente. Para terminar, mencionar algunas ideas que quizá hoy día a mí me interesa mucho desde la perspectiva de lo que es este escenario que estamos viendo. Primero, entender que el paisaje es un punto de encuentro, ¿no? Es un foro en el cual se reúne toda la dinámica cultural de las comunidades que habitan un determinado territorio, en muchos casos la ciudad como tal, ¿cierto? Con las dinámicas ecológicas que no solamente están presentes en sus aspectos más visibles de vegetación o fauna, sino que también en los grandes fenómenos que muchas veces hoy día nos tienen algo amenazados. Y por lo tanto, también referir a ese espacio, al paisaje, como una plataforma transdisciplinaria que nos permite también comprender en este momento tan crucial de la humanidad aquellos desafíos que tienen que ver con lo social, con lo sanitario, por supuesto, ¿cierto? Y con lo ambiental, que son también probablemente otras conversaciones que más adelante podamos sostener. Así que muchísimas gracias a ustedes. Muito obrigado. Muchas gracias, Osvaldo.